Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio 13, 12, 13, no sé, 13. O sea, son 13 horas de habladera. Muy En serio. bien. Bueno, es que es lo que más hacemos, ¿no? Sí, me da mucha risa porque yo estaba viendo a un yogi, como un lama, ¿no? Un Buda hablando de... Él decía algo así como, bueno, la vaina era sobre soltar el pensamiento reflexivo, una cosa así, ¿no? Como dejar el pensamiento explicativo, ¿no? Ok. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer para ganar el podcast? ¿Cómo voy a alcanzar la iluminación? Y que esto es lo único que sabemos hacer, señor. ¿No tiene Exacto. otra opción? Sí, entonces dije, bueno, que lo hago una vez a la semana no está mal. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, pero es un ejercicio interesante, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estamos en nuestro nuevo episodio del Café Crítico de Yuru y Migue. Y evidentemente yo soy Migue. Y yo soy Yuru. Y bueno, el capítulo de hoy decidimos que íbamos a hablar sobre la tradición o sobre las tradiciones, ya Sí. que acabamos de pasar el Halloween y viene Navidad y viene todo eso, ¿no? Y de romper las tradiciones, o sea, vamos a hablar de las dos cosas, ¿no? De cuando o de qué manera responder a las tradiciones también, ¿no? Porque hay a veces una negativa, a veces hay como una fidelidad con la tradición, entonces queremos hablar como de esos dos caminos. Y hablando de tradiciones y de romper con las tradiciones, hoy en Café Crítico yo voy a tomar té. Y yo voy a tomar café. Miguel está tomando café, pero yo no porque ya me tomé dos cafés hoy y creo que si me tomo un tercero voy a morir, probablemente. No, por favor. Entonces, tradiciones. Sí, a mí me llama mucho la atención la tradición, pero como tú lo acabas de decir, o sea, a mí me gustaría suspender lo que entendemos por tradición, ¿no? Ujú. Es decir, si bien tradición viene de transmitir, ¿no? Algo, transmitir un legado, transmitir un conocimiento, transmitir una serie de pautas culturales que una sociedad considera valiosas, ¿no? Entonces se la transmiten de generación en generación, ¿no? Ujú. Sin embargo, bueno, sabemos que hay como muchos, podríamos decir, como resentimientos culturales, ¿no? Muchas tensiones con la idea de tradición, como que si todo el tiempo fuese negativa, ¿no? Claro. Entonces me gustaría como explorar la idea de tradición fuera de lo que uno convencionalmente puede creerlo, sino más que todo como el sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común, ¿no? Sobre qué es una tradición? ¿Sí? Es decir, es algo, por ejemplo, que compartimos. Sí, Es algo que compartimos, es algo que a veces incluso lo hacemos automáticamente. ¿Sí? claro. Es decir, sabemos que hay unas tradiciones, como te decía, que tal vez no nos gustan del todo porque están arropadas por unas lógicas, ya sea del conservadurismo o del consumo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero que inevitablemente son como pautas necesarias, ¿no? Para recrear, ¿no? Porque crean comunidad, porque crean sentido de pertenencia, porque ese tipo de identificación acerca a las personas y sobre todo crea como experiencias vitales fundamentales, ¿no? Para mantener la idea de comunidad. Ujú. Eso es lo que pensaba, no sé qué piensas tú Sí. sobre. Y esto ha sido todo en el capítulo de hoy, Café Crítico. Creo que hemos llegado a una conclusión, ¿cierto? Yo creo que ya ahí está todo. Eso. ¿Te parece? Bueno, chao, nos vemos. Chao. No, mentira. Em, pues sí, y yo creo que deberíamos comenzar como hablando con ejemplos específicos. Podemos, comentaba Miguel al comienzo que este tema ha surgido como una manera de hacer frente a lo que viene ahora, que es la temporada de Navidad. Y podemos comenzar pensando en eso, ¿no? Porque la Navidad no es la misma para todo el mundo. A mí hay dos festividades en particular o dos momentos de festejo en particular que me llaman la atención, que son realmente dos festividades que me gustan mucho, que son la Navidad y mi cumpleaños. Realmente me encanta celebrar mi cumpleaños.
Entonces, em, yo reflexionaba sobre esto contigo cuando hicimos mi video sobre mi nueva serie de cumpleaños, de personajitos celebrando cumpleaños. Y, y es sobre cómo yo entiendo ese momento de cumplir años como un momento de transformación personal, ¿no? Obviamente es mi cumpleaños, entonces es un año más que he vivido, un año nuevo comienza y para mí es una idea muy refrescante esta de pensar en un nuevo plan, ¿no? De pensar en una nueva, eh, ¿cómo llamarle? Sí, como mi programa para este nuevo año, ¿no? Entonces, yo siento algo similar con la Navidad, de hecho, porque se termina el año como manejamos nuestra idea temporal del año en estas sociedades occidentales y se siente como una oportunidad para un nuevo comienzo. Yo lo veo así. Y con Navidades me refiero a todo, ¿no? Porque, o sea, la Navidad como el nacimiento de Jesucristo y también el Año Nuevo. O sea, para mí las dos cosas están como vinculadas en tanto obviamente ocurren muy cerca una de la otra y también porque se acompañan de algún modo, ¿no? O sea, es toda esta temporada la que estamos como compartiendo en familia, celebrando. Entonces, desde ese punto de vista, yo valoro mucho esos dos momentos. Yo sé que tú, por ejemplo, no estás como muy acostumbrado a celebrar las Navidades o el Año Nuevo, o lo celebras, pero no como desde esa perspectiva de tradición familiar. Sí, ¿Cómo lo ves? es que es raro, porque es que no, como te digo, tuve como distintas experiencias de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, de lo que yo recuerde, las navidades eran, qué sé yo, las reuniones de mi familia, ¿no? O mi abuela haciendo el pesebre, ¿sí? Mi mamá conservó, a- a- de repente no de una manera como tan rígida, pero sí conservó hacer pesebre y arbolito, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? También como esas otras influencias, ¿no? De las tradiciones, cómo Sí. se solapan, ¿no? Cómo se encuentran también en ese ejercicio de la transculturación, etcétera. Pero eso sería otra discusión, ¿no? Pero yo digo que tal vez el momento como que estuvo más presente, la idea de Navidad como tú la planteas, fue de repente cuando yo fui monaguillo, ¿no? Yo crecí en un hogar católico y cuando fui monaguillo, la Navidad era mucho trabajo, ¿no? Entonces implicaba organizar, qué sé yo, todo para que se diera las misas de madrugada. En Venezuela se celebran las misas de madrugada, ¿no? Que son como La, las misas de aguinaldo que llaman, ¿no? las misas de aguinaldo. Entonces Era una era... tradición en mi familia Sí. también ir a las misas de aguinaldo Ujú. y pararse muy tempranito, ir a la misa y luego ir por un desayuno todos juntos. Arepa, Eh, arepa frita, ¿no? Arepa dulce. no, nosotros íbamos a la panadería y comíamos, qué sé yo, un pan dulce con un No comían café. arepa dulce en Doha. Arepa dulce. El día de la misa de Como en las aguinaldo, misas de aguinaldo, no. pues no recuerdo que haya sido así como una constante. La verdad es que lo otro tampoco era una constante, o sea, había eh, variábamos, ¿no? Ya. Algunos años se iba y se hacía una cosa, otros años se hacía otra, pero sí era como la tradición era ir a ver sobre todo, mis papás nunca han ido a misa, no son practicantes de ninguna religión, entonces era sobre todo ir a ver el pesebre de la iglesia, porque era un pesebre bien grandote. Y pues esa era la idea. Y a buscar a mi abuela que sí iba a misa y bueno, compartir, ¿no? Pero mira qué interesante cuando me dices eso, porque precisamente ese momento que yo tengo más recuerdo de la Navidad tiene que ver con mi experiencia cuando viví en un pueblo, ¿no? Ujú. Entonces, esos dos paralelismos que hay, perdón, ese paralelismo que hay entre nuestras experiencias de... Tú viviste en un pueblo en tu infancia igual que yo, ¿no? Una parte, pues, de nuestra infancia. Y, y tal vez ahí está como más presente, pues, ciertos modos de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Ciertas tradiciones, precisamente, ¿no? Que se llevan y que son fundamentales para la comunidad. Eso es lo que a mí me interesa sobre todo, ¿no? Por eso te decía pensar la idea de la tradición
por fuera de los prejuicios que podamos tener con ellas, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque cuando yo crezco, por ejemplo, me desencanto y viene ese momento que te digo que de repente no me interesa mucho la fiesta, ya sea porque critique el consumismo navideño o por la cosa cotidiana, por ejemplo, en mi familia, de qué sé yo, las peleas familiares, ¿no? Que si fulano está de acuerdo con no sé quién, que si hay que pedirle disculpas, que si hay que, qué sé yo, ese tipo de cosas muy comunes de las Ponerse familias, de ¿no? acuerdo para hacer la comida, Ese tipo de cosas. pelear en torno a la comida, quién va a hacer qué cosas de la comida, o si quedó bien o no quedó bien, esas cosas que son muy típicas también de ver en las familias, Que es ¿no? tradición también. La La pelea del 31 de diciembre. Es tradición también El tío pelear. borracho, ¿no? El tío borracho. Pero lo cierto es que es muy interesante esto de que aun cuando hay resistencias, la gente sigue cumpliendo la pauta, ¿no? O sea, porque sí es importante, como de repente, a mí me parece lo más, me parece más interesante la tradición, es que la tradición tiene un tiempo, funda como un tiempo, en un momento, ¿no? Claro. Y se diluye el tiempo convencional y todo se realiza de manera diferente, ¿no? Y por eso precisamente hay como un periodo de vacaciones, etcétera, ¿no? Y la gente está en otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, que uno lo entiende más por el asunto del invierno, por ejemplo, ¿no? Es necesario estar resguardado en un momento como ese, Claro. etcétera. Pero no me deja de parecer curioso, como te digo, eso, ¿no? Eso es como la tradición se repite, se ajusta, claro, está ajustándose todo el tiempo porque obviamente que cada generación que recibe la tradición la transforma inevitablemente, ¿no? Sí, y de eso también hay que hablar, porque hay que ver de qué modo nosotros transformamos esa tradición y la convertimos en otra cosa, ¿no? También, porque también tiene mucho que ver con el estilo de vida que uno tiene y en comparación con el estilo de vida de nuestros papás, de nuestros tíos, que sobre todo, por ejemplo, la Navidad suele girar en torno a los regalos de los niños y qué pasa cuando no se tienen niños, ¿no? ¿Y cuál es la nueva tradición que se funda, ¿no? Entonces, ¿cómo se celebra, ¿no? Y de qué modo también continúas o detienes unas prácticas. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando ese meme que se hizo muy viral que era sobre que ya no había gente que supiera hacer las recetas de la abuela, ¿no? Que se va a perder. Y luego lo fueron transformando en otra, no lo recuerdo muy bien, pero lo cierto es que hablaba de eso, ¿no? De que se pierda, ¿no? La tradición de la familia, porque bueno, porque ya la gente no sabe cocinar o de repente ya la gente no tiene esas habilidades que tenía la abuela para hacer el guiso perfecto, yo qué sé. Entonces, hay cosas de esas que a mí me interesan muchísimo. Yo, por ejemplo, ¿te acuerdas hace cuánto? Hace como 3 años hicimos hallacas. Hallacas, sí. Bueno, hicimos hallacas cuando estábamos en Duaca y nos quedaron muy ricas, ¿verdad? Y fue una hallaca muy bonita porque además la hallaca de por sí ya es un plato que condensa una historia cultural muy compleja, ¿verdad? Porque además en términos de ingredientes es también una cosa que es una receta que mezcla muchos ingredientes, ¿no? Lleva guiso y aceitunas y lleva pasas y lleva... Depende de donde y es esté, la lleva lo que masa. lleva. Exacto, eso por un lado, que ya es un plato con historia y con complejidad. Además, sumado a eso, el hecho de que cada familia prepara una hallaca diferente. Entonces, ese diciembre, recuerdas que hicimos un poquito de todo, ¿no? Mezclamos un poquito de la receta de mi abuela, de mis dos abuelas, hicimos también la receta de tu mamá. Y resultó ser una cosa genial, ¿verdad? Y también que la pasamos muy bien porque compartimos con amigas y fue un trabajo comunitario bien divertido. Y me acuerdo que hablamos mucho sobre eso cuando estábamos haciendo las hallacas, hablábamos sobre hacer las hallacas en paz. No, hacer las hallacas sin pelear, hacer las hallacas para los que nos ven que no son venezolanos y no conocen las hallacas. Bueno, lo típico que siempre decimos es que es como un tamal, pero pero búsquenlo en internet y pruébenlo porque es muy rico.
Pero sí, las hallacas, hablábamos sobre vivir esa experiencia ahora desde un lugar que es diferente, ¿no? Diferente. Esto no es para lanzarle a nadie, o sea, esto no es para criticar, digamos, lo que sea que uno ha vivido con su familia, sino sobre todo para pensar en esto que estamos hablando, que es hacia dónde lleva uno eso, Las ¿no? tradiciones, cómo se apropia uno de ellas, Cómo ¿no? se apropia uno de ellas, qué quiere hacer uno con Claro. eso. Claro, porque es que a fin de cuentas no deja de ser un ritual, ¿no? Y todos estos asuntos ritualizados, bueno, forman parte de nuestra identidad, ¿no? Están ahí, queremos hacerlo, ¿no? De repente la resistencia puede ser, como te decía, es hacerlo en los términos en que otros lo hacen, ¿no? De repente, como tú dices, me interesa más eso, como cómo puedo apropiarme yo de esto y hacerlo a mi modo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Claro, porque yo también creo, perdona que te interrumpa, es que hay personas que ni siquiera saben por qué lo están haciendo. O mejor dicho, no se lo cuestionan, no piensan en, ok, yo estoy aquí porque haciendo esto porque si no mi mamá y mi abuela y mi tía se van a poner bravas porque claro. no estoy participando. O ahora tengo mi casa, entonces tengo que repetir todo lo que hacía mi mamá, mi Claro, tía y mi no, abuela bueno, pero porque que no te ahora... genere malestar, ¿no? Exacto, no hay que hacer las cosas desde ese lugar de Claro. malestar. Sí, es que, claro, exacto, sí, porque pensaba en eso, porque, o sea, ¿cuántas veces no vi gente de repente sufriendo porque no hacían la tradición como, porque no estaban haciendo la tradición, no la reproducían exactamente como, si ya fuere por la razón que fuere, ¿no? Ujú, Em, entonces eso, ¿no? Cómo no se tiene que convertir en un dolor de cabeza, sino más bien en un momento, como te decía, de compartir, ¿no? De estrechar relaciones, ujú, de también tener una pausa, digo yo, como te digo, que más lo que más me importa a mí, como tener una suspensión del tiempo ujú, normal, productivo, cotidiano, ¿no? ujú. Eso es muy importante, me parece. Eso sí me parece sumamente relevante. La cuestión está también en cuando se desvía la atención de esta oportunidad que tiene uno para compartir en familia o más allá de compartir, porque suena como a comercial de Coca-Cola navideño. Pero sobre todo yo digo es como tener esta oportunidad de pausar y ya que tenemos vacaciones, por decirlo, ¿no? Ya tenemos 2 semanas de descanso, me pagaron los aguinaldos, puedo comprar algunos regalos o lo que sea, pero sobre todo puedo, puedo hacer cosas que no puedo hacer todos los días cuando estoy trabajando, ¿no? Puedo prestar atención a otras cosas, a estar en la casa con la gente. Eh, pero cuando se desvía de eso, ¿no? Ahí me interesa que lo Mm. pensemos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando todos giran en torno a los regalos, ya ahí entonces pierdes todo el tiempo que tenías para compartir con la gente, pues en comprar los regalos y en que si le va a gustar o no le va a gustar y en que el otro lo va a criticar porque entonces no es el regalo que quería o ese tipo de Claro, o cosas, los ¿no? intercambios, ¿no? Ajá, entonces, claro, esto no es como, o sea, yo creo que todo este tema lo estamos abordando es como desde nuestra experiencia y pensando también en las cosas que nos gustaría a nosotros hacer, ¿no? Para crear nuestra propia tradición, que ya lo hemos venido haciendo de algún modo. ¿Te acuerdas una vez, un diciembre, que comimos como unos, hicimos como una ensalada de granos con tomate y ¡Ay, comimos sí! alcachofa el día de Navidad, una cosa así? Ajá. Sí, 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 nosotros dijimos, bueno, una cosa, un plato diferente, pero igual una cena linda, ¿no? Para compartir, pero ya no la comida tradicional de esta época porque queríamos algo Una distinto, ¿no? experiencia, sí. Queríamos una cosa distinta y eso también es válido, porque también ahí están las familias pues que si algo tiene que cambiar, entonces viene toda la tristeza, el malestar. Yo creo que en medio de las situaciones inestables, digamos, hay una situación, digamos, económica que no nos permite de repente comprar todo lo que solíamos comprar, entonces hay que tratar de soportar ese evento, ese momento
en otras cosas, ¿no? Ujú. En lo que tú dices, estamos, estamos aquí juntos y podemos compartir en torno a otra comida, podemos... Y por ejemplo, hay algo que me interesa que tú me dijiste, que es el hacer conciencia de las cosas que tienes, ¿no? Ujú. O sea, cuando tú me estabas, ¿te recuerdas que me estabas hablando de eso? Sí, Como el estar ahí y decir, bueno, ya va, ¿por qué me estoy concentrando solamente en lo que no tengo? O sea, ¿por qué no simplemente me dedico en este momento a claro. observar, ok, no tengo para tal plato, pero tengo esto y con esto la voy a pasar bien, ¿cierto? Claro, por eso te decía lo de cómo adaptar a esas situaciones, ¿no? Ujú, O sea, porque, y sobre todo trasladar la experiencia a otro lugar que no sea ese lugar ya acostumbrado al consumo, etcétera. ujú. Sí, por eso hacía tanto, y sigo haciendo como énfasis en eso, ¿no? Porque, porque si no, el ritual que debería convertirse en un lugar de encuentro, como te digo, se convierte en un lugar de desencuentro o de insatisfacción, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, la tradición tiene que servir si es que te tiene que servir para algo, ¿no? Porque al final a eso voy, que esas cosas son útiles. Ujú, O sea, lo que quiero decir es que hay como una verdad nuclear de las tradiciones, ¿no? ujú, Es decir, por ejemplo, esta idea, porque lo que pasa es que nos estamos como concentrando mucho en la tradición de la Navidad, pues, pero obviamente por la que es la que tenemos más cercana. Pero por ejemplo, cuando te comentaba lo de este asunto del Día de Muertos, ¿no? Que obviamente que se celebra diferente en cada lugar, por ejemplo. Obviamente, ahorita lo tenemos más presente porque, bueno, en Estados Unidos hay una presencia de la comunidad mexicana muy importante, no es la comunidad latina que tiene mayor presencia. Sin embargo, nunca hay que perder de vista que esta tradición de la muerte es una tradición que se celebra en casi todas las culturas, ¿no? ujú. Cada una tiene una manera de celebrarlo. Y yo recuerdo, por ejemplo, volviendo a esa relación con lo religioso, que yo recuerdo cómo se celebraba en ese pueblo de mi infancia el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos, ¿no? Que está El día, pegadito. ajá. Que de hecho hoy creo que es el día. Y el Día de los Inocentes era también cerca, No, no, es es el diciembre. diciembre, sí. Pero Diciembre. yo creo que hoy es el Día de los Santos de los Muertos. Es 1 y 2. El 2 ¿Tienes tu es, teléfono? el 2 es Día de Muertos. Entonces, hoy es el Día de los Muertos en América Latina, por ejemplo, ¿no? Que hace un par de días fue aquí. Pero lo que te quería decir era que Hoy es Día de Muertos y ayer fue de los ayer Santos. de los Santos. Bueno, por ejemplo, hoy que se hacía, no sé si todavía se hace en el pueblo, pero Ujú, seguramente. Recuerdo que todo el día la comunidad iba al cementerio, limpiaban el cementerio, lo ponían bien bonito, ¿sí? Lo iluminaban y hacían una misa dentro del cementerio, ¿no? ujú, ujú. Entonces eso tiene un valor para la comunidad, ¿no? O sea, Claro. recordar a sus familiares, es decir, recuerdas que perteneces a un linaje, a un núcleo, es decir, no estás solo, es decir, la comunidad está ampliada, no son solamente los que estamos vivos, ¿no? Claro. La comunidad también son los que están muertos, un poco como recordando a Benjamin, ¿verdad? Sí. Em, y que en la medida en que somos capaces de tener esos momentos, como te decía, fundamos otro tiempo, ¿no? Fundamos otro tiempo fuera de esta realidad moderna, opresiva, ¿no? Y ahí estás es, imagínate, dedicarle tiempo a los que no están, ¿no? Que no son productivos, porque a eso me gustaría llegar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del Día de Muertos, los muertos no son productivos, ¿no? Qué cosa más improductiva, ¿no? Pero el hecho de que la familia se gire en torno a eso, y por ejemplo, el otro día que hicimos el altar con Morel, ¿no? Un perrito que tuvimos que queremos mucho, ¿no? Que murió, pero que forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra historia, ¿no? Pensaba en ese asunto de cómo uno también puede asimilar otras tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho cómo celebran el Día de Muertos los mexicanos, me encanta, ¿no? Más allá también de como de la cosa bombástica Disney, ¿no? Fuera de eso, no, sino que realmente esos altares, la manera... Recuérdame. Sí, pero el altar de Día de Muertos es algo muy bonito, Es muy es bonito, verdad. o sea, realmente es algo bonito, pues, o sea, y lo otro también que me gusta de eso es que también rompe con una lógica moderna, ¿no? O sea, porque si bien es cierto es que parte de esa modernidad que nosotros llevamos con nosotros es esta vaina de como una apología absoluta a la vida, por ejemplo, ¿no? Ujú.
Entonces como que la vida es lo único que importa, ¿no? Claro. Entonces el sujeto moderno nos trata en lo posible no pensar en la muerte, ¿no? Es una vaina que a mí me importa, no quiero saber de eso, ¿no? Entonces eso que hay una reflexión sobre la muerte, por ejemplo, me parece fabuloso, ¿no? En una cultura. O sea que sí es una tradición con una verdad nuclear, como te decía. Y bueno, y por ejemplo, eso está buenísimo. Yo me pongo a pensar también cómo se aplica a estas cosas de las que estamos hablando ahorita también, que es que si la Navidad. En mi pueblo se hace, tú estuviste de hecho en las canastillas, ¿no? Ujú. Y las canastillas son muy lindas y yo recuerdo que cuando yo era muy chiquita, eh, yo creo que toda la vida realmente me sentía así con respecto a las canastillas que me daban como un poco de miedo y de fascinación al mismo tiempo porque las canastillas, bueno, es una reunión para rezar y se va llevando al niño Jesús de una casa a la otra y se canta y se toma algo, bien sea que un tecito, un chocolate o una chicha. Pero yo recuerdo que lo que me daba miedo y fascinación era el rosario. El rosario siempre me pareció una cosa súper interesante. O sea, mi abuela practica el catolicismo y es muy devota de todos los santos. y, y yo recuerdo, el rosario para mí es una cosa fascinante, ¿no? Porque es como un momento de meditación, realmente. Yo recuerdo escuchar a las viejitas, porque claro, no entendía qué estaban diciendo, ¿no? Y además, ahora que lo entiendo, más miedo me da, porque a veces los rosarios dicen unas cosas muy, muy raras. ¿Tú recuerdas algo así en particular? Sí, yo me sé todo eso. Miguel sí se sabe todo porque Miguel fue monaguillo. Pero... em, pero sí, como que era un momento que me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho porque combinaba muchos elementos, pero todo giraba en torno a esa combinación de elementos, a esa dinámica ritualizada también, en donde llegan las personas, tú los recibes, hay un altar para el niño Jesús y hay que rezar un rosario y hay que cantar unas canciones y siempre es como lo mismo, ¿no? La música de las canastillas Ajá. también me encanta porque es como el aguinaldo y bueno, imagínate un tambor, Ustedes un le dicen tambor, canastilla a lo que nosotros le decimos paradura, ¿verdad? es que no sé si es lo mismo, yo creo que no es lo No es lo mismo. mismo. Es que no estoy segura, la verdad, no estoy segura. O sea, porque eso sí que nunca lo entendí bien. Pero bueno, Pero lo hacen posterior a la Navidad. no, antes. No, ya va. Sí, antes. De hecho, salud. Gracias. Tradición era, en mi pueblo, la tradición es que mi abuela hace la primera canastilla, porque las canastillas comienzan a finales de noviembre. O sea, es un invento de Duaca. Quizá. Pero la primera canastilla la hace mi abuela porque mi papá cumple el 30 de noviembre, un día después de Miguel, y mi abuela tiene esa canastilla. Ella la hace como en nombre de mi papá o no sé, una cosa así. Entonces, la cosa es que sí, bueno, en fin, eso es una tradición que me parece bonita porque no giraba en torno, o sea, sí, se toma la chicha. Yo recuerdo a veces a mi abuela un poco estresada por la chicha o por las galletas o por lo que sea que iban a dar, ¿no? Por tener algo para ofrecerle a la gente. Pero tampoco llegó a ser, o por lo menos no lo percibí como un problema, lo percibí más como esta preocupación de las señoras de ser buenas anfitrionas, ¿no? Claro. Pero la canastilla giraba en torno a eso, no giraba en torno a nada más, era en torno al ritual. Ya que estás hablando de eso, estoy pensando bueno, que a fin de cuentas la Navidad no deja de ser una celebración pagana, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece más cool de todo esto, ¿no? Que por más que en nuestro caso, por ejemplo, la colonización y la religión como una imposición cultural que está ahí en nosotros, también es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de la yaca, que
no puede ser un alimento más mestizo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sobre todo en torno al asunto de la Navidad, que al final nosotros estamos es realmente celebrando no el nacimiento de Jesucristo, sino que ahí se entremezcló el nacimiento del sol, ¿sí? Ujú. El dios sol, ¿sí? El solsticio. Sí, sí. No sabría decirlo con precisión, en eso no lo sé, porque el solsticio es antes, Ujú. pero tú estás celebrando el nacimiento del sol, ¿no? ¿Sí? Y bueno, de algún modo Jesús es como un híbrido ahí, ¿no? Un híbrido ahí. Sí, sí. Bueno, sabemos que la figura de Jesús, bueno, es una figura bastante controversial, ¿no? En torno a si es una verdad histórica, no lo es, pero digamos como mito, ¿no? Está muy asociado a la deidad solar, ¿no? A la celebración del sol. Entonces se va a misa los domingos, que es el día del sol, ¿no? Entonces celebra su nacimiento en estas fechas específicas. Pero por eso me gusta eso, ¿no? Como ese costado pagano del asunto, ¿no? Ujú. Que no dejamos de celebrar al sol, por ejemplo, Claro. ¿sí? Y las figuras que están, por ejemplo, en toda la iconología católica, están asociadas de algún modo a la deidad solar, ¿no? Ujú. Qué sé yo, la aureola, etcétera. Em, y yo me imagino que, bueno, que en ese sentido también es que las culturas nuestras asumieron esas prácticas, ¿no? Pero acuérdate que como eso están asociados a los calendarios de la naturaleza, pues obviamente que cada quien buscaba su manera también de apropiarse de eso, como hemos estado hablando, ¿no? Y de la misma manera que buscamos nosotros de apropiarnos de eso también, ¿no? Y darle nuestro propio sentido, evidentemente. Claro. ¿Qué otra tradición? A ver, que yo Eso estaba recuerde. pensando ahorita, estaba pensando también en qué más podemos asociar con esto, porque las navidades sí que tienen esta connotación de momento de consumir mucho también, porque tú piensas en las navidades y incluso piensas en la comida, Ujú. piensas en los regalos, piensas en la ropa o lo que sea, ¿no? Depende de dónde vivas, pero la verdad es que sí que gira mucho en torno a comer, a beber y a recibir, ¿no? Regalos. Entonces, em, hay otras tradiciones como esta, hay otras celebraciones que giren en torno a eso por igual o funciona diferente. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que también como nosotros estamos en un lugar tan restringido, digamos, civilizatoriamente, ¿no? Es decir, nosotros estamos más como del lado occidental, ¿no? Que no seamos del todo occidentales. Y celebramos pues lo que se nos impone desde ahí, pero también nuestras propias eh, mezclas de todo eso, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en cómo la Navidad está tan cercana con otra tradición que es la del fin de año, ¿no? Ujú. Que están separadas, empezando por ahí. Son celebraciones distintas, solo que ocurren muy cercanas una de la otra. Ujú. Pero el fin de año lo celebran muchas culturas distintas, ¿no? Claro. Y en fechas diferentes, No además. necesariamente el 31 de Ujú. diciembre. Claro, y me pongo a pensar también, por ejemplo, en qué comporta la celebración del fin de año chino, por ejemplo. Ajá. Y, y me pongo a pensar en cosas como, por lo menos, recibir algún tipo de guía en cuanto oracular, ¿no? Como Ujú. de este año ahora es para esto, la energía debe enfocarse en esto en lugar de aquello. Siento que hacemos algo similar Es muy nosotros en interesante. cuanto hay gente que suele escribir como sus propósitos del año nuevo. Esto ya, o sea, yo creo que esto es como que forma parte de eso. Así, la gente, bueno, siempre tiene el chiste de que no cumple sus propósitos, ¿no? Que los propósitos le duran solamente, qué sé yo, las primeras 2 semanas de enero y luego Ujú. ya todo se, Van para el se gimnasio la primera evapora. semana. Sí, pero a fin de cuentas es ese intento, ¿no? De que o sea, lo mismo pasa si el oráculo te dice, bueno, este año dedícalo a, qué sé yo, a guardar un poco más de silencio, a esperar un poco más que las cosas lleguen a ti, Son las como vayas. intencionados, ¿no? Ajá, eso no significa que vas a hacer el año, vas a cumplir con eso todo el año, pero es como la energía con la que debes como Claro, claro, ir, obviamente avanzar. nosotros como no crecimos en esa cultura, pues no sabemos nada sobre cómo funciona, por ejemplo, el Año Nuevo chino, ¿no? Que es como una cosa tal vez que ha influido más en nuestra cultura, ¿no? Ujú. Y eso es otra cosa muy loca, ¿no?
cómo una cultura que está tan lejana, de algún modo asimilamos tantas cosas, ¿no? Ujú. O sea, porque yo sé que hay un año nuevo chino y que cada año nuevo tiene un animal dentro del horóscopo chino, ¿no? Entonces, como tú dices, ese año es intencionado, ¿no? Tiene una carga, una reflexión colectiva específica, ¿no? Eso también me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo también puede penetrar eso también en nuestra cultura, ¿no? Puede como diluirse en ella y formar parte también de eso. Es decir, porque yo recuerdo, por ejemplo, ese tipo de cosas, cómo se cuela en los medios de comunicación y la gente dice, bueno, este va a ser el año del tigre, entonces el año del tigre tal cosa, ¿no? Ujú. O por ejemplo esas otras cosas más que parecen banales, pero que aún así la gente las adopta como ponerse una ropa interior de un color en específico. Exacto. Ese tipo de cosas. Y al final, como te digo, que me parece que lo que apunta más es a cómo los seres humanos no dejamos de ser como comunidades ritualizadas, ¿no? Al final eso a mí me importa mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos a cabo el ritual y, y por qué también dejamos incorporar a veces otros, ¿no? Como te he dicho, que de repente que digo, me gustaría tomar más en cuenta el Día de Muertos en el futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sí? Claro, porque además, ¿qué es lo que te ofrece el horóscopo chino en cuanto a, bueno, este es el año del tigre, entonces la energía es esta? ¿Y qué es lo que te ofrece algo como eso? Bueno, que tú tienes como una suerte de guía, ¿no? Tienes una suerte de guía que te sirve, ¿no? Que tú dices, ah, ok, con esto yo puedo tomar algunas decisiones en cuanto a mis hábitos y mi comportamiento este año, ¿no? Mientras que un año nuevo así sin más, con propósitos ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Como muy amplios, ¿no? Como propósitos que realmente no enfocan o no dirigen tu energía en un sentido muy específico, entonces tienden a dispersar mucho a las personas. Yo creo que la Sí. gente necesita eso. Lo mismo que, por ejemplo, me parece que el altar del Día de Muertos lo que hace es enfocar tu concentración. Para mí es como una suerte de meditación realmente. Claro. Es como una meditación guiada. Lo veo, lo veo. Es decir, lo que te dice es, concéntrate ahora en este momento solo en pensar en este perrito, en estos abuelos, en estos familiares que ya no están contigo. Concéntrate en meditar sobre ese tiempo que pasaste con ellos o qué sé yo. Que te constituye, ¿no? Y eso es tan importante porque es que yo creo que al final se trata de la atención. ¿En dónde pones tu atención? Y yo creo que todo esto, toda esta discusión comenzó justamente hablando de la atención. La atención. Es decir, ¿la atención en qué sentido? En que, bueno, Navidad, ajá, pero Navidad ¿en función de qué? Porque dispersión para mí es, ay, esta Navidad tengo que comprar 20 regalos, llevar esto para acá, hacer unas hallacas, No tengo para comprar 20 regalos. tengo que invitar a tales personas para acá, tengo que celebrar, porque si no celebro, desperdicié el tiempo, no sé qué. No quiero consumir demasiado. Entonces la atención está dispersa igual, está muy dispersa igual. Entonces si solamente te concentras en este espacio, este momento es para pensar en este año, para pensar en qué quiero hacer el año que viene, concentrando mi energía solamente en ese momento de meditación, yo creo que es lo que hace que sea como más intencional, ¿no? Claro. Y no como una cosa más que haces. No, y para algo tiene que servir, me pregunto yo, esto es más una pregunta, así tipo, como bueno, para algo tiene que servir toda una comunidad concentrada en un solo acto, ¿no? Algún poder desconocido tiene que haber ahí, ¿no? De subjetividad, de poder colectivo de las masas ahí en algún punto como concentradas, ¿no? Pero pensaba volviendo como a esas otras tradiciones, de repente que conocemos, fuera también de la Navidad, por ejemplo, como el carnaval, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el carnaval en relación al Halloween, que son dos cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Sí, lo hablábamos el otro día, Sí. ¿recuerdas? Con Omar. A Omar, sí. Por ejemplo, este asunto de el Halloween, pero vuelvo de nuevo, insisto, nos suspendamos la idea del consumo, ¿no? Porque obviamente que el Halloween uno se da cuenta cómo la idea de consumo se ha apoderado de toda esa práctica, ¿no? Que empieza precisamente como una práctica pagana muy interesante, ¿no?
muy creepy además, así como muy medio misteriosa, así como que da miedito, ¿no? Y después se convierte en una cosa más bombástica y ya la gente no se disfraza de muertos y de cosas oscuras, sino de cosas, no sé yo, diferentes, de una enfermera, de una diablita, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es el asunto del disfraz, ¿no? Cuando la persona se permite convertirse en otra cosa y explorar su oscuridad. Claro. En el caso de Halloween, explorar su oscuridad, y en el caso del carnaval, una cosa como de explorar algo como más burlón, ¿no? Lo veo Sí, así. de canalizar la, como cierta energía de, como eso, sí, como de burla, Burla, ¿no? como una energía de caos, como un poco dionisíaca también, ¿no? Como una sí. energía de el Toda la placer. fiesta de la carne, ¿no? El carnaval, Sí, sí, ¿no? sí, Una sí. cosa súper pagana, además. Y bueno, y tienes toda la razón porque son dos energías muy distintas y sin embargo ambas son oportunidades de nuevo. Vuelvo a traer la misma idea para esto y es que es momento de que yo canalice mi energía oscura. Es momento de que yo me concentre en canalizar esto porque a mí me parece precioso, ¿no? Que tengamos esa oportunidad como de pretender ser otra persona, ¿no? De pretender ser otra cosa. Y ese pretender que nos sirva para desorientarnos por un momento, ¿no? Para pensar, para encarnar otra actitud, otra personalidad o yo qué sé. A mí eso me parece estupendo. Y en el caso del carnaval, me parece que también, aunque no todos lo hagan y no todos lo vivan de la misma manera ahora, esa experiencia, yo recuerdo, por ejemplo, esto yo le comparto a las personas y siempre las personas se maravillan mucho con esto. ¿Te acuerdas? Yo creo que tú lo viste también, Los mamarrachos. los mamarrachos en Duaca, que son básicamente hombres jóvenes, chicos que se disfrazan como de mujer, que se ponen unas nalgotas así como rellenas de almohada o yo qué sé, y también que los senos, y entonces se ponen pelucas o se ponen una máscara por lo general como unas de esas medias, las medias, nosotros le llamamos medias panty, no sé, las medias esas transparentonas, ¿no? Se las ponen, le abren los huequitos, pero lo maquillan, ¿no? Entonces realmente tú no sabes quién está ahí. No sabes quién es el No mamarracho. sabes quién es, pero a veces te saludan, lo que te hace pensar que los conoces, son tus amigos o o tus vecinos o alguien, y, y se burlan de la gente y también asustan a los niños, o sea, son muy estrambóticos, ¿no? Y a mí eso también me parecía fascinante en cuanto me daba miedo también y fascinación, igual que las canastillas, de una manera distinta, ¿no? Pero también me gustaba mucho ese momento y bueno, y es de nuevo, ¿no? Como encarnar la cosa otra, ¿no? La cosa que no me permito el resto del año, lo encarno en ese A mí me momento. interesa mucho eso. Sobre todo, estaba pensando cuando me estabas hablando de este asunto como asociado a cierto erotismo, ¿no? Uh-huh. Pensaba también en cómo en Venezuela es muy común, no sé cómo será en el resto del mundo, ¿no? Entiendo, creo que en las Islas Canarias también lo hacen, pero en el carnaval es una fecha como muy asociada a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces lo que yo recuerdo es que las fiestas de carnaval como un momento en donde la comunidad LGBT tiene una agencia total, pues. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, eran los que manejaban el- los desfiles de carnaval. Hay incluso como una especie de concurso de belleza de la comunidad LGBT, ¿no? Y están completamente apoderados de todo de ese asunto y es como que si se permitiera en ese espacio ellos tener una total autonomía, ¿no? Y es algo que ha ocurrido durante muchísimos años, ¿no? Incluso en cualquier tipo de resistencia, conservadurismo, etcétera, la comunidad teniendo como su propio lugar allí, ¿no? Claro, claro. Que son cosas que después se extienden, por ejemplo, el Día del Orgullo, no sé qué, tal. Sí. Pero que va más allá, como te decía, va más allá de la idea del disfraz, ¿no? Sino que este caso como, no el disfraz como una máscara que oculta lo que eres, sino más el disfraz como una manera, una oportunidad de ser quien eres realmente, ¿no?
¿no? Ajá, de canalizar esa energía que no te has estado permitiendo canalizar Eso. en otros momentos, Es ¿no? muy interesante, sí. Totalmente. Me gusta mucho, me gusta mucho. Sí, y bueno, yo creo que también tiene esta asociación con que de repente te puedes disfrazar de algo como muy exagerado, como por ejemplo una drag queen es una mujer exagerada, ¿no? Es como labios muy grandes, cabello muy abundante, ¿no? Y esponjoso, entonces es como exagerar todos esos rasgos que de repente si tú eres drag queen y lo practicas cotidianamente te lo permites, pero luego las personas que lo han usado también como una estrategia de, ¿cómo se llama eso? Sería como una sublimación, ¿no? Como de esa energía, sobre todo lo pienso sobre todo porque estamos hablando también de contextos a veces que suelen ser muy machistas, entonces en donde me parece muy curioso que sean los hombres quienes se disfrazan de unas mujeres muy Claro, por eso te decía, estrambóticas. es como si, o sea, hay ciertas tradiciones que me parece, que pareciera que, imaginémonos por un momento que la mente o que el cuerpo fuese una prenda reversible, ¿no? Esa prenda que puedes usar de las dos formas. Ujú. Se pareciera que cuando ocurren ciertas tradiciones es exponer el inconsciente, ¿no? Ujú. Como que si tú expusieras tu deseo, ¿no? Sí. Como que si tú expusieras, em, por ejemplo, cuando tú hablas de, lo digo como una manera de verlo en cualquier tipo de escenario de tradición, ¿no? Cuando tú me hablas de esta tradición del fin de año, de tener una serie de pautas, de contenidos, de pasos a seguir, de intenciones para un nuevo ciclo que comienza, etcétera, ¿no? Tú estás de alguna manera como exponiendo lo que tienes dentro de ti, ¿no? Diciendo, bueno, esto es lo que está aquí adentro, estas son como mis expectativas y quiero ver cómo se relacionan con el tiempo por venir, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Entonces como darle forma al tiempo, darle forma también a tus propios deseos de algún modo, ¿no? Claro, porque quizás esos son los deseos que yo no, no materializo a lo largo de todo el año. Entonces me permito como estos dos momentos, como te decía, el cumpleaños y el fin de año, como mis dos momentos para materializar una voluntad de transformación. Aunque probablemente me transformo de otros modos durante el año, ¿no? Pero las otras energías, sin embargo, son energías que yo canalizo más. O sea, yo no tengo problema en cambiar mi modo de verme, ¿sabes? Entonces Claro. quizás esas no son mis formas de conducir mi energía, Ujú. sino más bien hacia la cuestión del renacimiento, vamos a Claro, llamarle sí. así, Por ¿no? ejemplo, Una en transformación. estos días vimos esta película de los hermanos Cohen, eh, que se llama Un hombre serio, ¿no? Ujú. Y hay una parte en donde él está hablando porque es un hombre que tiene muchos problemas personales, ¿no? Entonces él está hablando con un familiar y esta mujer le dice a él como, bueno, somos judíos, le dice, ¿no? ¿Para qué están todas nuestras tradiciones y nuestros relatos, ¿no? Ujú. Para recordarnos que otras personas en el pasado tuvieron los mismos problemas que nosotros y bueno, y recurrimos a las tradiciones para resolverlos, ¿no? Ujú. Entonces eso me pareció muy interesante, como al final la historia lo que trata es de demostrarnos que de alguna manera también las tradiciones es como el mismo relato de la humanidad, ¿sí? Es como el mismo relato de la humanidad, solamente con la oportunidad de reinventarlo, ¿no? De reinventarlo, de reapropiarlo, de que tome otro camino distinto, ¿no? Pero por ejemplo, en este asunto de no recuerdo la palabra ahorita exactamente, ¿no? Pero esto es como una especie de sincretismo que se hace, ¿no? Cómo superviven ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, repito, ¿no? En la cosa católica, que es lo que más conozco, obviamente, porque es lo que he vivido, ¿no? Cómo, por ejemplo, ciertas cosas de la tradición yoruba, ¿no? De las cosas africanas se mezclaron con las cosas Claro. católicas, ¿no? Y tú ves, que sé yo, a Santo Niño de Atoche, o ves qué sé yo, el Leguá, Santa Bárbara, ¿no? Es decir, estas cosas duales. ¿Cómo sirve un santo para que el otro pueda también como venirse como un polizonte, ¿no?
como en contrabando también, ¿no? Es decir, las tradiciones también sirven em, para poder seguir arrastrando cosas del pasado que se necesitan arrastrar, ¿no? Si el mismo catolicismo no viene de toda la tradición grecorromana, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando uno no sabe, cuando el católico está orándole a una imagen, no sabe realmente si está realmente eh, rezándole a Júpiter o a otra entidad, ¿no? Porque al final siempre, como te digo, son estos sentidos como solapándose, ¿no? Como que si siempre hubiese una necesidad de transmitir como unas capas tectónicas ahí, como que toda cosa que te viene, eso es un regalo de tus antepasados, ¿no? Es un regalo de tus antepasados, pero también es un regalo de tus antepasados más directos, es decir, tus padres, ¿no? Que le dieron otra forma a esas cosas. A mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a mi madre qué era la Navidad para ella cuando era niña, ¿no? ¿Qué era para mi abuela? Porque seguramente era una cosa distinta, ¿no? Exactamente. Era algo de repente más, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? Que es una cosa católica bien rara, además, porque es como todo un luto, ¿no? Eh, pero también es la celebración también del renacimiento, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Entonces yo pensaba eh, como también habría que preguntarle a esas otras personas, ¿no? Claro. De repente lo que nos están viendo también, que otras tradiciones propias tienen, ¿no? Claro, porque esa es la otra, ¿no? El hecho de que estemos recreando tradiciones no significa que las estamos Repitiendo. repitiendo. Recrear es distinto, Exacto. ¿no? Nosotros tenemos nuestro propio modo de ver el mundo y por lo tanto nuestras tradiciones van a estar condicionadas por eso, las vamos a performar de un modo distinto a como lo hicieron nuestros antepasados por el simple hecho de que somos distintos a nuestros antepasados. Yo hasta cierto punto... Los matrimonios, los 15 años, todo ¿sabes? eso, todo. O sea, los pasos de la niñez a la adolescencia y la adultez y todo eso son parte de las tradiciones también. Exacto. Y cada cultura tiene una manera como de, qué sé yo, los 15 años en Occidente, ¿no? Los 16 para los gringos. O los bar mitzvah para los judíos, ¿no? Es decir, hay, como te decía, siempre hay unas pautas como de verdad, porque son momentos reales. ¿Sí? Es decir, cuando se termina el año es un momento real. ¿Sí? Es decir, forma parte del asunto astronómico, ¿no? Cuando tú, Bueno, construido, pero también pero es con real. un sentido temporal concreto Ajá. y coherente y Exactamente, cambia el tiempo. repetido. Cambia el tiempo. Por ejemplo, estas cosas que pasan en las cabañuelas, por ejemplo, si has escuchado hablar de las cabañuelas, ¿no? Que es esta manera que tienen de medir los meses que va a haber lluvia o que no va a haber lluvia, ¿no? En algunas partes. Es decir, a partir de los días en que llueva la primera semana del año, pues son capaces de predecir más o menos cómo va a ser eso, ¿no? Es decir, son pautas, como te decía, son pautas también para cambiar, pero a veces son pautas también necesarias, ¿no? Necesarias De para supervivencia. la supervivencia, etcétera. Entonces te das cuenta, bueno, hay ciertas tradiciones que tienen que ver con una supervivencia, ¿no? Como hay tradiciones que tienen que ver con la supervivencia, así como esta, por ejemplo, de cómo aprender a reconocer el comportamiento de la naturaleza, ¿no? Que son también pautas que se heredan, ¿no? Eso tiene que heredarse inevitablemente. Que nos lleva de algún modo como al inicio del problema de la tradición, ¿no? Es decir, la tradición al final no deja de ser, como comentamos, asuntos que nos estamos heredando, que nos estamos transmitiendo de generación en generación porque son importantes para nosotros, ¿no? Son importantes para nuestra supervivencia, etc. Sin embargo, un poco para terminar, yo diría que también tienen que haber, también hay que revelarse también a ciertas tradiciones, ¿no? Ciertas tradiciones, por ejemplo, que atentan contra los valores de unos tiempos en específico, ¿no? De repente, en el pasado, por ejemplo, la tradición era que el poder fuese el poder divino, ¿no? Y son los reyes, ¿no? Y la tradición era que todo un linaje gobernase, por ejemplo, ¿no? O que solamente la gente se pudiese casar con personas del mismo sexo, etcétera. Es decir, como también hay una pauta superpolítica eh, que también uno tiene que ser capaz como de reconocer y saber que se puede convertir en una tradición. Que de repente qué tradición
¿Qué tradición hay que traicionar también, no? Puede haberla también, ¿no? Muy bien. Sí, ¿qué tradición se puede traicionar? Porque estaba comentando sobre, lo que pasa es que hubo varias pausas, estamos alimentando a nuestros gatos. Es bueno que esto tenga la constancia de la espontaneidad, porque es sumamente espontáneo, ¿no? Ya en algún momento le contaremos cómo es la dinámica de grabar este podcast, que al final, como les he comentado en otras ocasiones, se trata de compartir lo que conversamos cuando tomamos café en las mañanas, ¿verdad? Ujú. Básicamente. Básicamente. Pero bueno, lo que quería comentar como una especie de reflexión final, no sé qué pensaba sobre eso, Yuruari, era que Me decías traicionar la tradición. sí, que también hay unos momentos donde la tradición tiene que ser traicionada, ¿no? Ujú. Porque precisamente, ¿qué es estar en contra de la tradición, por ejemplo, ¿no? Ahí sí ya como que pareciera parte de estas discusiones que tienen que ver con el arte, con la política, con la cultura, ¿no? Como unas cosas así macizas, ¿no? Que se transmiten. Em, Porque precisamente hay asuntos, hay valores de la tradición que son necesarios romperlos, ¿no? Ujú. Completamente. Que tiene que ver con pautas, como decía, políticas, por ejemplo. Claro. Pautas de la sexualidad, ¿no? Es decir, cómo es la sexualidad en este tiempo, cómo era en otro tiempo, cómo nos gobernamos, ¿no? Cómo nos organizamos, en torno a qué se enfoca nuestra atención, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en ese sentido también las tradiciones tienen que reformularse en ese sentido. Tal vez traicionar una tradición tiene que ver con reformularla, ¿no? Reformularla, exactamente. O de plano eliminarla. O sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay tradiciones que sí tienen que morir, eh, precisamente porque se fundan en esas experiencias de lo social que Claro. ya no encajan en este tiempo. Pero hay otras que es posible repensarlas en función de lo que hemos estado hablando. Hay tradiciones que yo siento que lo que ha pasado es que hemos olvidado o no logramos transmitir correctamente de qué se tratan, ¿no? O sea, hay cosas que quedaron ¿cómo se diría eso? Es como un conocimiento como oculto dentro de la tradición, esa función que tiene. Cuando hablamos, por ejemplo, del carnaval, yo creo que el reconocer que el disfraz es una oportunidad para, para canalizar esas otras energías de la experiencia, del cuerpo, de la identidad, etcétera, eso tiene que entrar en conciencia, porque si no, yo creo que hacemos desde el otro lugar, desde el lugar de lo material, desde el lugar del consumo del disfraz, sin saber, por ejemplo, para qué estamos poniéndonos un disfraz, ¿no? Entonces, hacer conciencia de la experiencia en función o cómo funciona para canalizar eso de lo que estoy hablando, yo creo que es sumamente importante. Creo que lo que nos hace falta en muchas de estas tradiciones es recordar para qué nos sirven, para qué son útiles. ¿Para qué son útiles? Claro. Claro. Y útiles en ese sentido, porque seguimos hablando yo lo considero como una utilidad espiritual de algún modo, ¿no? Una utilidad constructiva, una utilidad que me va a permitir a mí desarrollar otros aspectos de mi personalidad, de mi carácter, o me va a permitir a mí procesar una pérdida, por ejemplo. Lidiar, con lo del altar del Día de Muertos también es una oportunidad para procesar, ¿no? ese luto, esa ausencia. En fin, yo creo que hay como muchos modos de seguir hablando de este tema. Esa es una muy buena conclusión, me parece, lo de traicionar y al mismo tiempo repensar nuestras tradiciones. Yo creo que eso es algo que tú y yo siempre estamos haciendo. Lo hablábamos justamente porque estamos discutiendo si poner o no poner el arbolito o qué hacer este año, y me parece que hay cosas que son muy lindas de que encontremos ahora un lenguaje, y esa es la otra, ¿no? Cuando se forman nuevas familias, eh, bien sea con tus amigos o con tus compañeros o con tus esposos
esposos o lo que sea, es ahora la combinación de dos historias, ¿no? También, o de dos o más historias, y ver de qué modo esas historias se combinan y se crea una nueva tradición, ahora en el diálogo, ese proceso dialéctico de, bueno, ¿cuáles son tus traumas? ¿Cuáles son los míos? ¿Qué sufriste tú con tu familia que no queremos volver a repetir? Y también, ¿qué podemos hacer ahora ¿Qué transmitimos? para producir estos momentos de paz, de acompañamiento? ¿Qué podemos hacer para darnos regalos y agasajarnos y hacernos sentir bien? Que ahora sea con nuestros propios mecanismos, a través de nuestras propias vías, en fin, o sea, todo eso me parece muy interesante. Creo que se puede aplicar, que todos podemos aplicar esto, ¿no? Y quizás para cerrar también preguntarles a ustedes cómo celebran, ¿verdad? O sea, o qué relación... O si hay una tradición especial en su familia, ¿no? Pues también, como te comentaba hace rato, cuando te preguntaba sobre Duaca, si la canastilla era una cosa de Duaca nada más, porque también cada pueblo, cada familia, cada comunidad tiene sus propias tradiciones. Sus propias tradiciones, claro. Entonces, ¿cómo celebran ustedes? ¿O ustedes han abandonado esa, digamos, esa necesidad o esas ganas de celebrar en estas temporadas, precisamente porque están de repente cansados de ciertas, de cómo se han llevado ciertas tradiciones en sus familias o qué sé yo? Cuéntenos ustedes también qué piensan. Bueno, ya saben, pueden dejar su comentario, pueden compartirlo, darle me gusta, sobre todo me interesa eso, ¿no? Que lo compartan y le pregunten a otras personas sobre qué piensan sobre el diálogo en torno a la tradición, ¿no? Cómo lo viven, si realmente es algo que les ha pasado por la cabeza, como pensarlo más allá de simplemente practicarlo, ¿no? Y bueno, eso es todo. También, bueno, les recordamos que ya tenemos 13 videos, ¿no? Este es el número 13, el capítulo 13. Sí, vayan a ver los otros. Hay más cosas que ver, hay otros diálogos sobre el dogmatismo, sobre el desconectarse, decir y yo creo que todo de algún modo como que se conecta, ¿no? Todo se va conectando. O sea, estábamos hablando hace unos episodios atrás de decir que no y cuando es momento de levantarse y de construir algo nuevo, y creo que esto tiene mucha relación con lo que hablamos hoy, ¿no? Entonces, vayan y véanlos y síganos hablando, porque la verdad es que sí que nos han comentado muchas cosas muy, muy interesantes sobre las cosas que hemos estado conversando a través de distintos medios, no solamente aquí en los comentarios, pero también en los comentarios está muy bien también conversar. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.